Benjamín Giola para Corte de Caja Historia Política. El detalle del acta de nacimiento, el origen, la afiliación, los partidos, la extranjería, las sazonadas militares, cuestión de impuestos, todo ello, en cierto momento le han sacado a los candidatos en nuestro país a diferentes cargos de elección. Y hoy en Corte de Caja Historia Política vamos a hacer precisamente un recorrido, un viaje en esta máquina del tiempo para platicar de esos detallitos que pudieron, aunque no lo han logrado, desbarrancar o descargar las candidaturas de diferentes candidatos. Bernardo Reyes, por ejemplo, fue el más sonado de los hombres que pudo haber relevado al dictador Porfirio Díaz. Un hombre destacado, de mucha confianza, el general oaxaqueño, pero que se decía tenía un impedimento legal, tenía un origen nicaragüense. Cierto o no, el nacido en Nuevo León, pero de origen centroamericano, no fue presidente de la República ni dictador, porque Porfirio Díaz prefirió exiliarlo del país porque su sombra no le agradaba mucho al hombre, que ya tenía otros planes, quizás hacer a su vicepresidente Ramón Corrales Orense presidente de México o entregarle al líder de los científicos, así denominado el grupo político que comandaba el secretario de Hacienda Ibáez Limentur. El hecho es que, detalles más, detalles menos, siempre en la historia política de nuestro país ha habido esas pequeños detalles o fricciones que han puesto en vilo o en riesgo una candidatura presidencial. Cuando Ruiz Cortines, que fue presidente de México también, efectivamente, del 46 al 52, fue Miguel Alemán, y del 52 al 58, Ruiz Cortines, le sacaron que había trabajado y servido a los americanos durante la ocupación del 14. Y es que en 1914 los norteamericanos tomaron la plaza de Veracruz para impedir la llegada de armas a Victoriano Huerta. Ahí estaba un joven. Ese joven iba a ser presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines. Efectivamente, en plena campaña se lo sacaron. Sacaron esas nóminas que los norteamericanos pagaban de mexicanos que trabajaban en las aduanas y ahí aparecía Adolfo R. Cortines. Muchos se dijo que era él, el hombre que iba a ser presidente de la República. ¿Cierto o no? El hecho es que no trascendió y se arregló de una u otra manera. Luego se dijo de otro Adolfo, el siguiente, Adolfo López Mateos, a quien le decían sus amigos el Guatemala. Se decía que tenía orígenes y que había nacido incluso Guatemala. Otros decían que era una de raigambre y añeja familia liberal del siglo XIX. Siempre quedó la duda si Vasconcelos le decían el Guatemala porque nacía allá en Centroamérica, venía de allá, tenía familias allá, o había ido de joven a un viaje después de la intentona vasconcelista, porque López Mateos, efectivamente el 29, fue vasconcelista y también se lo sacaron, pero no pasó a mayores, como le sacaron a López Portillo, presidente de México 76-82, que había sido de Almazán, seguidor en el 40 del opositor a Ávila Camacho. Desde entonces siempre se han cuestionado acta de nacimiento más, orígenes menos, esas realidades o puntos finos. Por ejemplo, eso le impidió en su momento a Reyes Heroles aspirar a la presidencia de la República porque nació en Tuxpan, Veracruz, magnífico político, mejor estadista, había sido un hombre de familia de origen español y la Constitución mexicana hasta antes de las reformas allá en los 90 y en los 2000 que permitieron y permiten hasta la actualidad que mexicanos de orígenes que sus padres sean extranjeros puedan contender, en ese entonces no se podía. También le impidió a Carlos Hank González, Hank, alemán, hijo de alemán, poder ser presidente porque la Constitución como marco legal superior establecía que ambos padres tenían que ser mexicanos y haber nacido en territorio nacional. Este tipo de detalles siempre han generado ruido o polémica y no están exentos de la lucha por el poder en la historia política de nuestro país.